bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Santiago. Yo soy yo. Sí, yo. Santiago. Ajá. Bien. ¿Qué edad tienes? Sí, sí. Sí, está bien. Es lo que me dijeron. Como 15. 10, 27. 37. 27. ¿Cuándo cumples Igual, años? ajá, pues sería preferible que estés como De agosto. On a tree. A Neto nunca se le diagnosticó la enfermedad de Mock. Su mamá nos refiere que todo su embarazo lo cursó de manera normal hasta que aproximadamente 2 meses antes del parto, al ir conduciendo con su esposo en un coche, pasó un tope de manera muy rápida, lo que provocó que ambos hicieran un movimiento como de sentón. Ella refiere que en ese momento empezó a sentir dolor, pero no sintió la necesidad de acudir al médico. A la hora del parto se dieron cuenta de que Neto venía en una posición que no era la indicada, por lo tanto hubo complicaciones y al momento de nacer se vio privado de oxígeno. Toda su infancia cursó de manera normal hasta que aproximadamente a los 2 años su mamá se dio cuenta de que no estaba teniendo el desarrollo, o al menos el comparado con otros niños de su edad. Por lo tanto, lo llevó a instituciones especializadas en donde le confirmaron que efectivamente Neto no se estaba desarrollando de forma esperada para su edad. Desde entonces decidió llevarlo únicamente a instituciones de esta índole, es decir, especializadas en personas con problemas. Fue gracias a esto, a este estímulo que se le dio desde muy pequeño, que hoy en día él puede desenvolverse, puede caminar y puede realizar acciones de la vida cotidiana. I'm just sitting here. La enfermedad motora de origen cerebral es un trastorno neuromotor no progresivo debido a una lesión en el cerebro inmaduro. No es genética. Esta lesión puede ocurrir antes, durante o después del parto. Comúnmente se le denomina enfermedad motora de origen cerebral a los trastornos que aparecen cuando el niño, antes, durante o después del parto, es privado de oxígeno. El 30% de las enfermedades motoras de origen cerebral se da en periodos prenatales y puede ser debido a infecciones maternas, anoxia prenatal, trastornos metabólicos, embarazos múltiples o una edad avanzada de la madre. En la etapa perinatal se dan el 60% de los casos y puede ser debido a anoxia, traumatismos y hemorragias o por prematuridad. Y los postnatales equivalen al 10% de todos los casos de enfermedad motora de origen cerebral y puede ser por traumatismos craneales, infecciones, intoxicaciones, accidentes vasculares u anoxia. Entre los patrones motores que vamos a encontrar en esta enfermedad motora de origen cerebral está la espasticidad, la hemiplegia, tetraparesia, y también se puede clasificar según la fisiología del tono muscular: isotónico, hipertónico, incrementado e hipotónico. En el caso de Neto, lo que observamos fue espasticidad a nivel del miembro superior. Entre los modelos que rigen el actuar del fisioterapeuta y con los cuales podemos analizar las afectaciones que presenta el paciente debido a su condición, encontramos en primer lugar el MIF, con el cual podríamos en primera instancia examinarlo, recopilando sus datos, realizando una revisión por aparatos y sistemas, y una vez identificada la estructura afectada, se procedería a realizar pruebas específicas para determinar qué tan afectada está. Posteriormente se procede a la evaluación, en la cual realizamos un juicio clínico y comparamos los resultados obtenidos en las pruebas con parámetros ya establecidos. Todo esto nos llevaría a emitir un diagnóstico fisioterapéutico, en donde se categoriza la alteración y una vez con todo esto bien definido, podemos proceder a realizar un pronóstico, es decir, en cuánto tiempo lograré mis objetivos, para de esta forma poder crear un plan de intervención, o sea, qué voy a hacer, cómo y para qué. Después se lleva a cabo la intervención, en donde se tiene un contacto directo con el paciente, y finalmente se realiza una reexaminación en donde se evalúa si se lograron o no los objetivos. El modelo cinesiológico, que nos habla de cómo el movimiento saludable se logra a través de varios sistemas, en donde encontramos el sistema base, sistema musculoesquelético, el modulador, sistema nervioso, el biomecánico, estático o dinámico, el de sostén, sistemas cardiorrespiratorio, urinario, los cuales tienen que trabajar en conjunto e individualmente de manera eficaz
para conseguir un movimiento saludable, es decir, movimiento eficaz, eficiente, indoloro, coordinado. Este modelo nos guiaría a identificar que en el caso de Neto, uno de los sistemas, por ejemplo el modulador, se ve afectado. La teoría de Cott, que establece que el movimiento continuo se lleva a cabo en todos los niveles de estructura y que estos deben funcionar, nos puede ayudar para identificar que en el caso de Neto únicamente se ve afectado a los niveles micro, pues en los macro, a pesar de las deficiencias que presenta, puede desenvolverse, es decir, tiene un cuerpo íntegro, participa en el ambiente y participa en la sociedad. El modelo SIF, que nos brinda un lenguaje universal para identificar las alteraciones y deficiencias, nos brinda una guía para determinar que en el caso de Neto únicamente se encuentra afectado a nivel estructura y función, es decir, tiene una deficiencia, pues puede realizar actividades e incluso se le ve involucrado en situaciones, es decir, no tiene restricción de la participación. Control motor. Es el resultado de la integración de la información sensitiva y motora. Cuando hablamos sobre este tema, nos referimos a dos elementos. El primero se asocia con la estabilidad del cuerpo en el espacio, es decir, con el control motor aplicado al equilibrio y la postura. El segundo se relaciona con el desplazamiento del cuerpo en el espacio, o sea, con el control motor aplicado al movimiento. Dentro de esta unidad abordaremos diferentes teorías que proyectan ideas abstractas sobre la causa y la naturaleza del movimiento. De igual manera, por medio de dos actividades diferentes, mostraremos la relación que existe entre el individuo, la actividad y el ambiente. Teorías del control motor. Teoría jerárquica refleja. Mientras realiza la actividad, el paciente muestra movimientos repetitivos, identificados como reflejos oportunos, que contribuyen a un buen desempeño de la acción, como por ejemplo, bajarse el chaleco una vez que lo colocó para acomodarlo. En cambio, entre las pausas de la actividad, presenta rotaciones repetitivas a nivel de la cabeza y movimientos continuos hacia supinación en la mano derecha, reflejos que deberán ser inhibidos. Teoría del programa motor. El paciente, a partir del programa motor que tiene para poder quitarse y colocarse el chaleco, tiene la capacidad de iniciarlo y realizar los diferentes movimientos con la mano que él desee, aunque es notorio que el inicio de la actividad lo realiza siempre con la mano derecha. Teoría de los sistemas. Debido a que no existe un completo control de los grados de libertad a nivel de las articulaciones del miembro superior, los movimientos para la colocación del chaleco no son del todo coordinados, aunque se debe señalar que el paciente actúa de manera óptima para poder corregir los detalles que influyen en su acción. Teoría de la acción dinámica. Cuando se presenta la interrupción del movimiento al colocarse el chaleco, el paciente entra en un comportamiento no lineal, en el cual, a partir de la teoría, el sistema musculoesquelético proyecta un nuevo patrón de comportamiento para seguir con la actividad. Teoría del procesamiento de distribución en paralelo. La patología que afecta al paciente lo lleva a tener problemas del control motor, los cuales claramente no lo afectan en un alto grado, ya que a lo largo de su vida ha logrado generar nuevas vías para procesar la información de las actividades que realiza. Teoría orientada a las actividades. El objetivo del paciente es colocarse el chaleco. A partir de que esto se plantea, genera patrones de movimiento organizados que facilitan el logro del objetivo. Teoría del medio ambiente. El paciente se encuentra en un lugar que le permite moverse de manera libre, pues no presenta obstáculos que modifiquen o influyan de manera negativa en la realización de la actividad, por lo que su percepción lo lleva a realizar el movimiento de la manera en que lo hace. El control motor surge de la interacción entre el individuo, la actividad y el ambiente.
que se llevó a cabo fue del agrado del sujeto, pues se mostraba entusiasta durante la ejecución. La actividad le fue explicada antes de realizarla, pero debido a que no comprendió del todo las reglas, éstas se le iban señalando nuevamente durante la actividad. No obstante, esto no fue obstáculo durante la ejecución, por lo que el paciente logró desenvolverse de manera óptima. El paciente se encontraba en el patio de su casa, un ambiente familiar, por lo que conocía las dimensiones de este, lo que favoreció que él planeara con qué fuerza lanzaría la pelota para que ésta pudiera permanecer dentro de dicha área. De igual manera, sabía hacia qué direcciones él se podía mover durante el juego. Camino hacia la tienda. Nos dirigimos hacia la tienda que se encuentra cerca de la casa del paciente para comprarle unos chocorroles, pastelillo que es de su agrado. Debido a esto, él iba contento. Él conoce el camino perfectamente, por lo que sabe que los autos pasan siempre en una sola dirección, lo que le da confianza y seguridad para no caminar sobre la banqueta. Durante el recorrido, caminamos de forma lenta, por lo que llegamos a platicar sobre diferentes cosas. Tomando como base la teoría de las 3 fases de Fitz y Posner para el aprendizaje, la actividad elegida para enseñar al paciente fue la realización de un avión de papel. La primera fase, denominada cognitiva, nos habla sobre la comprensión de la tarea y el desarrollo de estrategias. En un inicio, se le mostraron al paciente el orden de los pasos a seguir. Después de esto, él intentó ejecutarlos, y debido a que presenta cierto grado de espasticidad en miembros superiores, se les llegó a dificultar. Como resultado, él tuvo que desarrollar nuevas estrategias para ejecutar lo acordado. La segunda fase, denominada asociativa, trata sobre mejorar las estrategias de la tarea y comenzar a perfeccionar la habilidad. Una vez que el paciente logró realizar los pasos de forma independiente, se le pidió que repitiera el proceso una y otra vez. Gracias a esto, él pudo mejorar un poco el nivel en el que se encontraba en un principio. Pero dado que la realización de la actividad aún no era del todo fluida, le pedimos que aunque nosotros ya no estuviéramos presentes, él realizara continuamente avioncitos de papel para que pudiera mejorar su estrategia por medio de las repeticiones. Esperamos que el paciente logre llegar a una tercera fase, denominada autónoma, en la que él puede realizar tareas secundarias, como platicar, mientras lleva a cabo la tarea principal, que es la realización de avioncitos de papel. Unidad 3. Control postural. El control postural necesita de la coordinación de 3 sistemas: el sistema nervioso, el sistema musculoesquelético y el sistema somatosensorial. Estos 3 sistemas trabajan en conjunto para que el sujeto pueda interaccionar con su medio y desarrollar estrategias adaptativas. El control postural tiene un total de 7 requerimientos. Si alguno de estos requerimientos falla, tendremos deficiencias físicas y por ende el movimiento y la postura se verán alterados. Como consecuencia, tenemos que las actividades del paciente también se verán alteradas. Posición sedente. La línea de gravedad pasa justo por el centro de gravedad, pero por delante de las extremidades inferiores. El centro de gravedad es desplazado hacia inferior. Los puntos de presión están señalados con rombos verdes. Son principalmente el antepié y la base de sustentación, señalada con rojo, son ambos pies, pero debemos considerar las patas de la silla, que le ofrecen una mayor estabilidad al paciente. Bipedestación. El centro de gravedad se encuentra anterior a la vértebra sacra, S2. Los puntos de presión, marcados en color verde, se encuentran mayormente marcados en los talones. La base de sustentación es estrecha y con respecto a la línea de gravedad, el pie derecho aporta una mayor base. Posición monopodal. El centro de gravedad se eleva dado que la base de sustentación es en un solo pie. La base de sustentación de CO es mayor en el pie izquierdo. También existe mayor presión en el borde interno, señalado con color verde. Posición supina.
El centro de gravedad es desplazado a nivel de las espinas ilíacas anterosuperiores, señaladas con el punto azul. En esta posición hay más puntos de presión señalados con puntos verdes, los cuales son cabeza, ambos hombros, codos, glúteos, talones, principalmente por el borde lateral, y la base de sustentación es todo el cuerpo, principalmente el tronco. La línea de gravedad es perpendicular al centro de gravedad. Después de analizar los 7 requerimientos en diferentes posiciones, llegamos a la conclusión que los requerimientos afectados en el paciente son: 1. Componentes musculoesqueléticos. Deficiencia en alineación postural. El paciente presenta hipercifosis a nivel dorsal. Esta hipercifosis está presente en sedestación y bipedestación. Aumento del tono muscular, principalmente en codo y mano, en ambas extremidades superiores. Debilidad muscular en gastrocnemios, en extremidad izquierda, que condiciona al paciente una ligera dorsiflexión. 2. Requerimiento: sinergias musculares. Hiperactivación de músculos flexores de codo y muñeca. También presenta inestabilidad ligera en el pie izquierdo y pierna izquierda. 3. Estrategias sensoriales. El paciente es dependiente visual para mantener el equilibrio, inclusive para realizar algún movimiento. 4. Mecanismos de anticipación. Existe una activación constante de los músculos posturales, y en determinadas actividades hay una hiperactivación de los músculos del movimiento después de haber realizado algún movimiento. 5. Representaciones internas, afectación en el esquema corporal, la constante flexión de codos y muñeca en el paciente, que a su vez le dificultan para realizar algunas actividades, sin embargo no lo limitan. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. Después de haber analizado las unidades anteriores, podemos finalizar nuestro video analizando y observando funciones que son más complejas para nuestro paciente. Hablaremos de la movilidad, que es definida como la capacidad de moverse de forma independiente y segura de un lugar a otro. Analizaremos tareas como rodarse, subir las escaleras y caminar. El rodar es una parte importante de las habilidades de movilidad en la cama y una parte esencial de muchas otras tareas. Existe una estrategia con las siguientes características: patrón de brazos de elevación y alcance, movimiento de la cabeza y el tronco sistémico, y un levantamiento unilateral de la pierna. En el caso de nuestro paciente, podemos observar en el video que sí puede realizar la tarea de rodamiento, pero lo que usa es una estrategia de control de fuerzas durante las transferencias que se encuentran implicadas. En los miembros inferiores y tronco no se observa alguna complicación para realizar la tarea. En cuanto a miembros superiores, podemos ver patrones flexores. Muchas deficiencias pueden restringir la capacidad de moverse de la posición de sentarse a estar de pie de manera efectiva y eficiente. El control de fuerza deteriorado afecta dicha tarea de dos formas: la incapacidad de activar los músculos del tronco, la cadera y la rodilla. Limita de manera concentrada la generación de fuerzas propulsoras para mover y levantar el cuerpo. La pérdida del control económico limita los movimientos horizontales del centro de masa del control de estabilidad del paciente. El paciente no presenta conflicto para poder pasar de una posición sedente a una posición bípeda, y cuando pasa de una silla a otra, tampoco muestra problema. Debido a que no muestra una afección grave en cuanto a lo motor, puede realizar las actividades de forma rápida y no requiere ayuda. En donde podemos observar un poco de conflicto es en las manos al momento en el que el paciente toma la silla, debido al patrón flexor que lo acompaña. La marcha es un comportamiento extraordinariamente complejo que implica a todo el cuerpo,
y por lo tanto requiere la coordinación de muchos músculos y articulaciones. La navegación a través de entornos complejos y abarrotados requiere el uso de restricciones sensoriales para el control y la adaptación de la marcha. En nuestro paciente existe una marcha anómala en la cual encontramos flexores plantares espásticos que afectan la separación del pie hacia adelante, lo que tiene como consecuencia el arrastre del dedo del pie, además de combinación de actividad excesiva del tríceps sural y el músculo tibial posterior. Produce inversión y una posición del pie equino. Esto se ve clínicamente como la elevación de la cabeza del primer metatarsiano desde el piso con el contacto posterior del pie solo en el borde lateral. Cabe mencionar que aunque es anómala su marcha, no es tan notoria y no lo limita para caminar. La caminata de las escaleras implica movimientos recíprocos de las piernas a lo largo de las fases de posición y balanceo. Subir las escaleras requiere la generación de fuerzas concéntricas en la rodilla y el tobillo para la progresión hacia adelante y vertical. En contraste con el ascenso por escaleras, el descenso se logra en gran medida mediante contracciones excéntricas de los extensores de cadera, rodilla y tobillo, que controlan la posición del cuerpo en respuesta. En un paciente con daño neurológico, la disminución del control concéntrico afectará principalmente el ascenso de la escalera, y la disminución del control excéntrico afectará el descenso de las escaleras. Afortunadamente, en nuestro paciente no existe un padecimiento para subir o bajar escaleras, y no requiere la ayuda de algún familiar para hacer esta actividad, y lo hace de una forma rápida y segura, y en ocasiones llega a subir 2 escalones seguidos. Esto es gracias a que su mamá ha dejado que sea lo más independiente posible. La movilidad de nuestro paciente es típica, ya que aunque presenta ciertas anomalías que se fueron mencionando conforme a las actividades que iba realizando, pudimos observar que en realidad el paciente puede moverse de un lugar a otro de forma independiente y segura, que es la definición que se maneja para el concepto de movilidad. Y aunque es cierto que en algunos aspectos en cuanto a las actividades pueden mejorar, su movilidad no se encuentra afectada de una forma en que no pueda desplazarse. Y como podemos ver en los videos, el que realmente se encuentra afectado es miembro superior. Requerimientos que son esenciales para una locomoción exitosa. Estos requerimientos son adaptación, estabilidad y progresión. La adaptación es la capacidad de adaptar la marcha para cumplir los objetivos del individuo y las demandas del entorno. La estabilidad refleja la necesidad de mantener y establecer una postura adecuada para la locomoción y la demanda del equilibrio dinámico durante el movimiento.
La progresión se asegura a través de un patrón locomotor básico que produce y coordina los movimientos rítmicos de la actividad muscular de piernas y tronco para establecer un movimiento adecuado o el deseado. En este caso, la progresión entonces son las fases para realizar un movimiento adecuado.